En realidad no se resignaba nunca a comprar nada de que no se pudiera sacar un provecho intelectual, sobre todo ese que nos procuran las cosas bonitas al enseñarnos a ir a buscar nuestros placeres en otra cosa que en las satisfacciones del bienestar y de la vanidad. Hasta cuando tenía que hacer un regalo de los llamados útiles, un sillón, unos cubiertos o un bastón, los buscaba en tiendas en donde había objetos antiguos, como si, habiendo perdido su carácter de utilidad con el prolongado desuso, parecieran ya más aptos para contarnos cosas de la vida de antaño que para servir a nuestras necesidades de la vida actual. Le hubiera gustado que yo tuviera en mi cuarto fotografías de los monumentos y paisajes más hermosos, pero en el momento de ir a comprarlas, y aunque lo representado en la fotografía tuviera un valor estético, le parecía enseguida que la vulgaridad y la utilidad tenía intervención excesiva en el modo mecánico de la representación, en la fotografía, y trataba de ingeniárselas para disminuir, ya que no para eliminar totalmente, la trivialidad comercial de sustituirla por alguna cosa artística, más por superponer como varias capas o espesores del arte, en vez de fotografías de la Catedral de Chartres, de las fuentes monumentales de Saint-Cloud o del Vesubio. Preguntaba a Swann si no había ningún artista que hubiera pintado eso, y prefería regalarme fotografías de la Catedral de Chartres, de Corot, de las fuentes de Saint-Cloud, de Hubert Robert, y del Vesubio de Turner, con lo cual alcanzaba un grado más de arte. Pero aunque el fotógrafo quedase así eliminado de la representación de la obra maestra o de la belleza natural, sin embargo el fotógrafo volvía a recobrar sus derechos a reproducir aquella interpretación del artista, llegada así al término fatal de la vulgaridad. Aún trataba mi abuela de defenderse, y preguntaba a Swann si la obra no había sido reproducida en grabado, prefiriendo siempre que fuera posible los grabados antiguos y que tienen un interés más allá del grabado mismo, como por ejemplo los que representan una obra célebre en un estado en que hoy ya no la podemos contemplar, como el grabado hecho por Morgan de la Cena de Leonardo antes de su deterioro. No hay que ocultar que los resultados de esa manera de entender el arte del regalo no siempre fueron muy brillantes. La idea de que yo me formé de Venecia en un dibujo de Tiziano que dice tener por fondo la laguna era mucho menos exacta de la que me hubiera formado con simples fotografías. En casa ya habíamos perdido la cuenta. Cuando mi tía quería formular una requisitoria contra mi abuela de los sillones regalados por ella a recién casados o a matrimonios viejos que a la primera tentativa de utilización se habían venido a tierra, agobiados por el peso de uno de los destinatarios. Pero mi abuela hubiera creído mezquino el ocuparse demasiado de la solidez de una madera, en la que aún podía distinguirse una florecilla, una sonrisa y a veces un hermoso pensamiento de tiempos pasados. Hasta aquello que en esos muebles respondía a una necesidad, como lo hacía de un modo al que ya no estábamos acostumbrados, le encantaba, lo mismo que esos viejos modos de decir, en los que discernimos una metáfora borrada en el lenguaje moderno por el roce de la costumbre, y precisamente las novelas campestres de George Sand, que me regalaba el día de mi santo, abundaban como un mobiliario antiguo en expresiones caídas en desuso y convertidas en imágenes, de esas que ya no se encuentran más que en el campo, y mi abuela las había preferido lo mismo que hubiera alquilado con más gusto una hacienda que tuviera un palomar gótico o cualquier cosa de esas viejas que ejercen en nuestro ánimo una buena influencia, inspirándole la nostalgia de imposibles viajes por los dominios del tiempo. Mamá se sentó junto a mi cama. Había cogido François de Champy, libro que, por el color rojizo de su cubierta y su título incomprensible, tomaba a mis ojos una personalidad definida y un misterioso atractivo. Yo nunca había leído novelas de verdad. Oí decir que George Sand era el prototipo del novelista, y ya eso me predisponía a imaginar en François de Champy algo de indefinible y delicioso, los procedimientos narrativos destinados a excitar la curiosidad o la emoción, y algunas expresiones que despiertan sentimientos de inquietud o melancolía, y que un lector un poco culto reconoce como comunes a muchas novelas, me parecían a mí únicos, porque yo consideraba un libro nuevo no como una cosa de la que hay otras muchas semejantes, sino como una persona única, sin razón de existir más que en sí misma, y se me representaban como una emanación inquietante de la esencia particular a François de Champy.
percibía yo por debajo de aquellos acontecimientos tan corrientes, de aquellas cosas tan ordinarias y de aquellas palabras tan usuales, algo como una extraña entonación, como una acentuación rara. La acción comenzaba a enredarse y la encontraba oscura con tanto más motivo que, por aquel tiempo, muchas veces, al estar leyendo, me ponía a pensar en otra cosa por espacio de páginas enteras, y a las lagunas que esta distracción abría en el relato se añadía cuando era mamá la que me leía alto, el que se saltaba todas las escenas de amor y todos los raros cambios que suceden en la actitud respectiva de la molinera y del muchacho, y que sólo se explican por el avance de un amor que nace, se me aparecían teñidos de un profundo misterio que yo creía que tenía su origen en ese nombre desconocido y suave de Champy, nombre que vertía, sin que yo supiera por qué, sobre el niño que le llevaba su color vivo, purpúreo y encantador. Si mi madre no era una lectora fiel, lo era en cambio admirable para aquellas obras en que veía el acento de un sentimiento sincero, por el respeto y la sencillez de la interpretación, y por la hermosura y suavidad de su tono. En la misma vida, cuando eran personas vivas y no obras de arte las que excitaban su ternura o su admiración, conmovía al ver con qué diferencia se apartaba de su voz, de sus ademanes o de sus palabras el relámpago de alegría que hubiera podido hacer daño a esa madre que perdió un hijo hacía tiempo, el recuerdo de un día de cumpleaños o de santo que trajera a la mente de un viejo sus muchos años, o la frase de asuntos domésticos, acaso desagradable para este joven sabio. Asimismo, cuando leía la prosa de George Sand, que respira siempre esa bondad y esa distinción moral que mi abuela enseñara a mi madre a considerar como superiores a todo en la vida, y que mucho más tarde le enseñé yo a no considerar como superiores a todo en los libros, atenta a desterrar de su voz toda pequeñez y afectación que se pudiera poner obstáculo a la ola potente del sentimiento, revestía de toda la natural ternura y de toda la amplia suavidad que exigían a esas frases que parecían escritas para su voz y que, por decirlo así, entraban cabalmente en el registro de su sensibilidad. Para iniciarlas en el tono que es menester, encontraba ese acento cordial que existió antes que ellas y que las dictó, pero que las palabras no indican, y gracias a ese acento amortiguaba al pasar toda crudeza en los tiempos de los verbos, daba al imperfecto y al perfecto la dulzura que hay en lo bondadoso y la melancolía que hay en la ternura, encaminaba la frase que se estaba acabando hacia la que iba a empezar, acelerando o conteniendo la marcha de las sílabas para que entraran todas, aunque fueran de diferente cantidad, en un ritmo uniforme, e infundía a esa prosa tan corriente una especie de vida sentimental e incesante. Mis remordimientos se colmaron y me entregué a la dulzura de aquella noche que iba a pasar con mamá a mi lado. Sabía que una noche así no podría volver, que el deseo para mí más fuerte del mundo, tener a mi madre en mi alcoba durante estas horas nocturnas, estaba muy en pugna con las necesidades de la vida y el sentir de todos, para que la realización de aquella noche le fue concedida pasara de ser cosa ficticia y excepcional. Al día siguiente retornarían mis angustias y ya no tendría allí a mamá. Pero cuando esas angustias mías estaban en sosiego, ya no las comprendía. Además, mañana estaba aún muy lejos, y yo me decía que ya tendría tiempo de hacer ánimo, aunque no podría ser mucho, que se trataba de cosas que no dependían de mí y de mi voluntad, y que si me parecían más evitables era por el espacio que aún me separaba de ellas. Así, por mucho tiempo, cuando al despertarme por la noche me acordaba de Combray, nunca vi más que esa especie de sector luminoso, destacándose sobre un fondo de indistintas tinieblas, como esos que el resplandor de una bengala o de una proyección eléctrica alumbran y seccionan en un edificio, cuyas restantes partes siguen sumidas en la oscuridad, en la base muy amplia, el saloncito, el comedor, el arranque del oscuro paseo de árboles por donde llegaría el señor Swann, inconsciente causante de mis tristezas, el vestíbulo por donde yo me dirigía hacia el primer escalón de la escalera, tan duro de subir que ella sola formaba el tronco estrecho de aquella pirámide irregular, y en la cima mi alcoba, con el pasillito, con puerta vidriera para que entrara mamá. Todo ello visto siempre a la misma hora, aislado de lo que hubiera alrededor y destacándose exclusivamente en la oscuridad, como para formar la decoración estrictamente necesaria, igual que esas que se indican al comienzo de las comedias antiguas para las representaciones de provincias, al drama
del desnudarme, como si Combray consistiera tan solo en 2 pisos unidos por una escalera estrecha, y en una hora única, las 7 de la tarde. A decir verdad, yo hubiera podido contestar a quien me lo preguntara que en Combray había otras cosas y que Combray existía en otras horas, pero como lo que yo habría recordado de eso serían cosas venidas por la memoria voluntaria, la memoria de la inteligencia y los datos que ella da respecto al pasado, no conservan de él nada. Nunca tuve ganas de pensar en todo lo demás de Combray. En realidad, aquello estaba muerto para mí. ¿Por siempre muerto? ¿Por siempre? Era posible. En esto entra el azar por mucho, y un segundo azar, el de nuestra muerte, no nos deja muchas veces que esperemos pacientemente los favores del primero. Considero muy razonable la creencia céltica de que las almas de los seres perdidos están sufriendo cautiverio en el cuerpo de un ser inferior, un animal, un vegetal o una cosa inanimada, perdidas para nosotros hasta el día que para muchos nunca llega, en que suceda que pasamos al lado del árbol o que entramos en posesión del objeto que las sirve de cárcel. Entonces se estremecen, nos llaman, y en cuanto las reconocemos se rompe el maleficio, y liberadas por nosotros vencen a la muerte y tornan a vivir en nuestra compañía. Así ocurre con nuestro pasado. Es trabajo perdido el querer evocarlo, e inútiles todos los afanes de nuestra inteligencia. Ocúltase fuera de sus dominios y de su alcance, en un objeto material, en la sensación que ese objeto material nos daría, que no sospechamos, y del azar depende que nos encontremos con ese objeto antes de que nos llegue la muerte, o que no lo encontremos nunca. Hacía ya muchos años que no existía para mí de Combray más que el escenario y el drama del momento de acostarme, cuando un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso que tomara, en contra de mi costumbre, una taza de té. Primero dije que no, pero luego, sin saber por qué, volví de mi acuerdo. Mandó mi madre por uno de esos bollos cortos y abultados que llaman magdalenas, que parece que tienen por molde una valva de concha de peregrino, y muy pronto, abrumado por el triste día que había pasado y por la perspectiva de otro tan melancólico por venir, me llevé a los labios una cucharada de té en el que había echado un trozo de magdalena, pero en el mismo instante en que aquel trago con las migas de bollo tocó mi paladar, me estremecí, fija mi atención en algo extraordinario que ocurría en mi interior. Un placer delicioso me invadió, me aisló, sin noción de lo que le causaba, y él me convirtió las vicisitudes de la vida en indiferentes, sus desastres en inofensivos, y su brevedad en ilusoria, todo del mismo modo que opera el amor, llenándose de una esencia preciosa, pero, mejor dicho, esa esencia que no es que estuviera en mí, es que era yo mismo. Dejé de sentirme mediocre, contingente y mortal. ¿De dónde podría venirme aquella alegría tan fuerte? Me daba cuenta de que iba unida al sabor del té y del bollo, pero excedía en mucho y no debía de ser de la misma naturaleza. ¿De dónde venía y qué significaba? ¿Cómo llegar a aprenderlo? Bebo un segundo trago, que no me dice más que el primero, luego un tercero, que ya me dice un poco menos. Ya es hora de pararse. Parece que la virtud del brebaje va aminorándose. Ya se ve claro que la verdad que yo busco no está en él, sino en mí. El brebaje la despertó, pero no sabe cuál es, y lo único que puede hacer es repetir indefinidamente, pero cada vez con menos intensidad, ese testimonio que no sé interpretar y que quiero volver a pedirle dentro de un instante y encontrar intacto a mi disposición para llegar a una aclaración decisiva. Dejo la taza y me vuelvo hacia mi alma. Ella es la que tiene que dar con la verdad. ¿Pero cómo? Grave incertidumbre esta, cuando el alma se siente superada por sí misma, cuando ella, la que busca juntamente el país oscuro por donde hay de buscar, sin que la sirva para nada su bagaje. Buscar, no solo buscar, crear, se encuentra ante una cosa que todavía no existe y a la que ella sola puede dar realidad y entrarla en el campo de su visión.